Hoy te voy a platicar de Adriana, una chica de 16 años que llega condicionada al consultorio por parte del colegio. Y lo que nos refieren es que le habla muy feo a los maestros, que constantemente sabotea clases y que se pelea con sus compañeros. Y de no cambiar esta actitud, no le van a dar reinscripción el año que entra. Aunado a esto, sus papás están desesperados, ya no saben qué más hacer para ayudar a su hija a salir adelante y se les están acabando las opciones. Qué frustrante, ¿no crees? Adriana es muy lista y como sabíamos que venía de otras terapias que no le habían funcionado, tuvimos que cambiar la estrategia mostrándonos vulnerables y abiertos a contestarle todas sus preguntas. Y la primera que me hizo fue: Katia, ¿por qué tengo que confiar en ti si no te conozco? Y tiene un punto. Mi respuesta fue: no tienes que confiar en mí. Conforme esta terapia te vaya ayudando a resolver los problemas que estás teniendo, poco a poco vas a ir confiando en mí y juntas vamos a encontrar tu bienestar. La segunda pregunta fue: ¿por qué tengo que pagarle a alguien para que me ayude a resolver mis problemas y a platicarle mis cosas si para eso tengo muchas amigas? Y su tercera pregunta fue: ¿no te cansas de ver pacientes todo el día y escuchar tantos problemas? Son muchas preguntas que los pacientes tienen en la mente, pero solamente pocos se atreven a decirlo. Detrás de toda esta agresión se esconde una adolescente con miedo de ser lastimada y que intenta no mostrar su vulnerabilidad, con inseguridades y miedos, y sobre todo con pocas habilidades de relacionarse con los demás. Y tu pregunta es: ¿y cómo una chica llega hasta aquí? Pues vivimos en un entorno donde la violencia ya es natural y a veces ni siquiera nos damos cuenta que existe. Fíjate en las películas, en las noticias, en los videojuegos que juegan tus hijos. Y todo esto nos da información de por qué nuestros hijos aprenden a ser violentos. También muchas veces cuando tenemos un hijo que demanda más de nosotros y cada cosa que le pedimos o cada instrucción que le damos se convierte en un debate o en una lucha de poderes, en ese momento como papás solemos perder el control y la forma de marcar un límite tiende a ser violenta y agresiva, cuando en realidad la violencia no es solamente el ver a alguien con moretones o que su vida corre peligro. Y nos excusamos diciendo que somos gente antigolpes y antiviolencia. Pero ¿qué pasa con los gritos? ¿Qué pasa con los volteones de cara? ¿Qué pasa con ignorarlos? ¿Qué pasa cuando nos salimos de control y los que hacemos un berrinche somos nosotros? Otro tema a resaltar en esta cápsula es que Adriana es mujer y normalmente asociamos la agresión física con los hombres, los golpes, los empujones, los gritos. Y con las mujeres asociamos la agresión pasiva, el volteón de cara, las indirectas, el ignorar. Y la realidad es que este ejemplo te lo quiero dar para que te des cuenta que eso no es verdad, que la agresión física y la agresión pasiva se da de la misma manera en hombres y mujeres. Claro está que es mucho más fácil identificar la agresión física porque deja huella, pero si te fijas en el comportamiento de las personas te vas a dar cuenta cuando alguien es agresivo pasivo o vive agresión pasiva. Y esto se nota en cómo crea vínculos, en cómo se relaciona con las personas que están en su entorno y cómo expresa sus emociones y cómo las vive también. En Happy Parenting nos enfocamos en dos procesos de manera simultánea. En uno fue la terapia individual de Adriana y por el otro lado la asesoría parental en los papás. Con Adriana trabajamos primero en detectar cuáles son los entornos donde vive más agresión y violencia. Segundo, identificar cuáles son las emociones que la llevan a ser agresiva y cómo se siente ella cuando vive violencia. El tercero fue crearle nuevas formas de relacionarse con las personas en su entorno, poner límites, ser asertiva y protegerse. Y finalmente, que entendiera que ser vulnerable o inseguro no tiene nada de malo. Muchas veces esto nos permite transitar a una verdadera seguridad. Y con los papás nos enfocamos primero en cambiar el entorno familiar, porque cuando los niños crecen en un entorno agresivo, aprenden que si no puedo confiar en mamá y papá, ¿cómo puedo confiar en las demás personas? Y separar la agresión de la violencia es muy difícil. El segundo punto fue practicar con los papás que el que ellos a ratos estén cansados, estén frustrados o estén enojados no es justificación para agredir a los hijos. En ese momento mejor toca separarnos, irnos y regresar cuando estemos listos nuevamente a integrarnos en la dinámica familiar. También fue importante trabajar con los hermanos, porque para ellos la agresión también era natural.
Y crear conciencia sobre cómo la violencia y la agresión los afecta a ellos y afecta a los demás también es importante. A veces el que se sienta padre molestar o lastimar a alguien más no es justificación para hacerlo. Y por último, fue importante que los papás se dieran cuenta que crear niños fuertes y sanos emocionalmente implica pláticas, implica afecto, implica tiempo de calidad. Y bueno, todo esto pudimos lograrlo gracias por una parte a la participación de Adriana, que aún sigue en su proceso terapéutico, y por el otro lado al compromiso de los papás en la asesoría parental y en poder aplicar estos cambios día con día en su familia. Después de esto, ¿sigues pensando que la agresión y la violencia son la mejor manera de darte a respetar, defenderte y hacerte valer? Si te gustó este video, por favor dale like, síguenos y compártelo, solo así nos permite llegar a más personas y generar cambios. Nos puedes seguir en redes, nos puedes seguir en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.